Buenas tardes amigos, en el tutorial de hoy les presentaremos paso a paso cómo diseñar una placa base columna de acero, por lo que quédense con nosotros hasta el final y verán cómo se volverán expertos en el tema. Se plantea el diseño para apoyo rotulado y empotrado, siguiendo las recomendaciones de la norma ANSI 36010, los que se observan en las ilustraciones. Al lado izquierdo podemos ver una columna empotrada y al lado derecho una con un apoyo simple. En la norma, el capítulo J8, Bases de columna y aplastamiento del concreto, establece que debido a la ausencia de un marco regulatorio, se permite tomar la resistencia del aplastamiento según cualquiera de estos métodos de diseño, usando los factores 0,65 para LRFD y 2,31 para ASD. Existen distintas formas de calcular la resistencia nominal, dependiendo del área, donde A1 es el área de apoyo concéntrico de acero en un soporte de concreto, y A2 es la máxima área de la porción de la superficie de apoyo que es geométricamente similar y concéntrica con el área de carga. El diseño de placa base de acero genera distintos procesos de cálculo, dependiendo del tipo de carga al cual está sometida la columna. Si tenemos solo carga axial, va a depender si el concreto de la fundación está o no confinado, por lo que tendremos tres casos para proceder. Cuando la columna está sometida a carga axial, momento y cortante, dependerá de la magnitud del momento la forma de proceder. En este video en específico estudiaremos el diseño de esta última con un momento de magnitud pequeña. Pero antes de entrar en el ejercicio, debemos conocer un poco de la teoría que vamos a utilizar para realizarlo. El concreto ejerce una presión cuya fuerza resultante es Q por I, donde Q es la presión entre la placa base y el concreto por el ancho. La distancia entre la resultante de las cargas y el centro de placa corresponde al valor de epsilon, y la longitud I tendrá su menor valor cuando Q llegue a su valor máximo. Para tener equilibrio de momentos, la línea de aplicación de PU debe ser la misma que donde se aplica la fuerza resultante Q por I, es decir, la excentricidad debe ser igual a epsilon. Si esta excentricidad es mayor que epsilon, entonces las anclas se encuentran sometidas a tensión. En cambio, si es menor que la excentricidad crítica, las anclas no intervienen en el equilibrio de momentos, considerando momentos de magnitud pequeña. Si se excede en la excentricidad crítica, se considerará que sí intervienen y los momentos son de gran magnitud. La capacidad de soporte en el concreto se considera uniformemente distribuida en el área I por B. Si hay equilibrio de momento, es decir, si la excentricidad es igual a epsilon, podemos utilizar esta fórmula para calcular I. En cambio, si se considera la condición con excentricidad crítica, tenemos esta fórmula. La fluencia por flexión de la placa base la podemos calcular a partir de la que encontramos acá. Y el momento flector por unidad de ancho depende de los parámetros I y M y podemos ver para cada caso que tiene su propia representación. La resistencia nominal a flexión por unidad de ancho viene dado también por la fórmula que podemos ver a continuación. Y la resistencia disponible a flexión por unidad de ancho es phi por Rn, con un phi de 0,9. El espesor mínimo requerido de la placa base también depende de los parámetros I y M y podemos ver sus respectivas ecuaciones aquí. De forma general, les dejamos una pauta que pueden seguir para resolver cualquier tipo de ejercicio de este estilo, pero como ya se mencionó, tengan cuidado, esta pauta es solamente para un momento de magnitud pequeña. Y ahora lo que nos compete, les mostraremos cómo realizar un ejercicio. Este consiste en un diseño con el método LRFD, una placa base de acero A36 para soportar una columna empotrada W12 por 120, sometida a una carga axial de 620 kips, un momento flector de 1800 kips por pulgada y una cortante de 37 kips. Y vamos a utilizar una base de concreto DFC de 3 kips. Los datos del perfil se obtienen a partir de la ICHA, pero los dos valores que nos importan son la longitud del patín, BF, que aquí está señalada, y D, que es el peralte. Además del tipo de acero, que en este caso es un A36 que posee una fluencia de 36 KSI, y el hormigón a utilizar, que se definió con un FC' de 3 KSI. Siguiendo la pauta, antes lo que tenemos que hacer es ver qué fuerzas se van a aplicar. En este caso, como tenemos una columna que solamente se encuentra empotrada, podríamos realizar un diseño en un programa como SAP, pero también se puede realizar con estática básica.
Por lo tanto, ahí quedará a su elección cómo realizar este procedimiento. Una vez conseguidas las cargas de diseño, se proponen dimensiones del largo y ancho de la base. No te preocupes por no poder estimar bien estos valores. Propon un DR, es decir, un diámetro de ancla comercial como el que tenemos aquí, que es de 1 pulgada y 3/4. Luego verás si cumple con el diseño o no. Recuerda que los valores de largo y ancho obtenidos hay que redondearlos al número entero superior más cercano. En este caso, B nos da 25 con 1/6 de pulgada. Lo redondeamos a 26 pulgadas. El siguiente paso es dimensionar la zapata de concreto. Para esto se mayora el diámetro del ancla con un factor de 1,75, como se muestra en esta ecuación. Luego se sacó el largo y el ancho de la zapata con las fórmulas que se muestran aquí. Y recuerden aproximar al entero superior. Con esto obtenemos A2 del primer dimensionamiento. Ojo, este no es el valor que utilizaremos, ya que tenemos que calcular el A2, que es la máxima área de la porción de la superficie de apoyo, que es geométricamente similar al área de carga. Primero, calculamos A1, que es la multiplicación entre N y B dados, como muestra aquí. Después sacamos N2, el cual equivale al lado mayor de la zapata, el cual es el largo, en nuestro caso. La proporción se realiza dividiendo el ancho sobre el largo de la placa base, por lo que B2 va a ser una de las dimensiones de la zapata. Se calcula como la proporción de N2 y A2 a utilizar va a ser el largo y ancho encontrados, es decir, N2 y B2. Ahora calculamos la máxima presión entre la base y el concreto con la ecuación ya mencionada. Y con este valor obtenemos la carga, la cual equivale a la presión por el ancho de la placa base, que está aquí. Pero antes de eso, debemos calcular la excentricidad, que es MU por P, dividido en PU. Con este valor calculamos... Este valor se compara con la excentricidad crítica. Y con esto se ve la condición si es un momento de magnitud pequeño o no. Si la excentricidad equivalente es menor que la crítica, nos encontramos en la condición de momento de magnitud pequeña, y es lo que tenemos aquí. Ahora se debe calcular la longitud de soporte, que corresponde al ancho de la placa base menos 2 veces la excentricidad equivalente, y la carga real será PU dividido en la longitud de soporte. Además, tenemos que verificar que cumplen los requerimientos, por lo que esta carga encontrada debe ser menor a la máxima calculada anteriormente. En este caso cumple el requerimiento, por lo que podemos avanzar. El último paso del diseño es calcular el espesor mínimo requerido para la placa base. Se calcula mediante un set de ecuaciones dadas, que entran en una tabla que les mostramos en esta pantalla. Y así se puede calcular el TP requerido. Y recordemos que siempre debemos verificar que sea un número comercial. En síntesis, los resultados obtenidos son los mostrados en la tabla que se muestra aquí, con un ancho de 41 pulgadas, un largo de 47 pulgadas y un espesor de 2 1/4 pulgadas. Dado que este tutorial solo corresponde al diseño de placa base, solo hacemos una recomendación de qué tipo de pernos utilizar. Para este caso planteamos utilizar 4 pernos de anclas ASTM F1554 grado 36 de diámetro igual a 1 3/4 pulgadas y una longitud de 12 pulgadas. Como conclusión, podemos señalar que el diseño de placa base depende solo de 2 dimensiones de la sección de la columna. Estos son el ancho del patín y el peralte, por lo que no depende del espesor del ala o de la esbeltez. La posición de los pernos de anclaje determina si se trata de una conexión fija o articulada. La disposición de solo 2 pernos en el eje de la columna permitirá una rotación relativa en el sentido perpendicular al eje de los pernos de anclaje. Por el contrario, 4 o más pernos dispuestos próximos a las esquinas de la placa base generarán una conexión más rígida. La diferencia entre el apoyo empotrado y simple corresponde a la forma que restringe el traspaso de momento, por lo que en el diseño solo modifican los resultados de MU, PU y BU. Existen distintos procedimientos de cálculo de dimensiones según el tipo de carga a la que esté sometida la columna. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya servido este tutorial. Si les gustó, dennos like. Nos vemos.